Es mi deseo que estén disfrutando en este momento de la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Desde mi casa, así también como sé que cada uno de ustedes están en su casa, vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a reflexionar en ella y vamos a aprender algo muy importante en nuestras vidas. Quiero que hablemos en este momento y pensemos y reflexionemos en un tema muy pertinente. Voy a hablar acerca de las adversidades, pero antes pedimos la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder llegar ante tu presencia y estar seguros que nos escuchas. Gracias por este momento que nos permites estar a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y queremos ahora abrir el sagrado texto, queremos pensar en él, queremos reflexionar y queremos ser edificados. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para entender las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. La adversidad es un instrumento de Dios para crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero dejar en sus mentes. Las adversidades o la adversidad es un instrumento que Dios usa para fortalecer, para desarrollar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cuando un niño nace, esperamos que crezca, pero si no lo hace es debido a algún problema. Ese mismo principio se aplica a la vida del cristiano. Desde el momento que entregamos nuestras vidas al Señor, el plan de Dios es ayudarnos a crecer, a avanzar y a desarrollar en nuestra relación y cada día parecernos más al Señor Jesucristo. Es por medio de la lectura bíblica, es por medio de la reflexión, del análisis y de observar la manera en que Dios obra en nosotros que podemos ser cada día semejantes al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios en medio de su soberanía y en lo que Él ha tenido planeado para nosotros, también utiliza métodos que muchas veces no son agradables para nosotros para ayudarnos a ser o a parecer o ser semejantes al Señor Jesucristo. Y dentro de esos métodos del Señor está la adversidad, está el sufrimiento, está la angustia. Y todo depende de cómo nosotros reaccionemos o qué actitud asumamos frente a esa adversidad. Vamos a entender que realmente es para el propósito para el cual Dios la envía. La adversidad implica sufrimiento y dolor, implica pruebas, implica dificultades, problemas, decepciones. Las adversidades pueden ser también de naturaleza física, como una enfermedad. Puede ser emocional o puede ser también espiritual, pero siempre las adversidades van a producir dolor. Aunque nadie desea sufrir, cuando esto ocurra solo tendremos dos opciones: lamentarnos y quejarnos o aprovechar la adversidad para crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Que eso es lo que quiero que pensemos en este tiempo mientras estamos meditando en la palabra del Señor. El crecimiento espiritual en la vida de nosotros es algo que el Señor ya tiene planeado y desea llevarnos hacia ese crecimiento. Y para ese crecimiento Él va a usar las adversidades. El crecimiento espiritual en medio de la adversidad depende de dos factores. El primero, que reconozcamos el propósito de Dios en la adversidad, que de eso vamos a hablar en esta primera parte, y en una segunda parte vamos a hablar de la reacción favorable ante las adversidades. Entonces, entendamos el propósito de Dios en las adversidades. ¿Para qué el Señor permite las adversidades en la vida de cada uno de nosotros? Él permite la adversidad en nuestra vida por diferentes razones. Una de ellas es para captar nuestra atención. Es fácil ignorar a Dios cuando en nosotros todo va bien. Cuando hay salud, dinero y amor, hay la tendencia de olvidarnos de Dios. Pero es en la adversidad que ponemos nuestra mirada a Él. Eso le sucedió a Jonás. Mira lo que dice Jonás capítulo 2, 1 al 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Se da cuenta? Desde el vientre del pez. Esa era su adversidad. Y desde allá él imploró al Señor. Es decir, Dios usó la adversidad en la vida de Jonás para captar su atención. Y mire lo que dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Dese cuenta. Fue en la adversidad. Fue en los momentos de sufrimiento que Jonás se acordó de Dios. Entonces, Dios usa la adversidad para captar nuestra atención. Y quiero que vayamos mirando y analizando y usted lo vaya reflexionando en su vida. Otro propósito de la adversidad es para vencer el orgullo. Si estamos bien, puede que nos sintamos tentados a menospreciar al Señor, porque en nuestro orgullo pensamos que podemos manejar la vida por nuestra cuenta. Aún menospreciamos a otras personas, pero la adversidad nos humilla. Y nosotros tenemos un ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 hasta el versículo 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al apóstol Pablo se le dieron grandes privilegios, pero con estos también recibió un aguijón en la carne. Algunos piensan que ese aguijón en la carne era una tremenda enfermedad, para que no se enalteciera a sí mismo. Dios permite entonces que el dolor nos humille, pues sabe que el orgullo nos impedirá que nosotros le sirvamos a Él. Otro propósito de Dios en las adversidades es para recordarnos nuestra debilidad. Es al sentirnos fuertes y capaces de hacerlo todo que dejamos de depender del Señor. Pero Dios sabe cómo debilitarnos. Eso le pasó al apóstol Pablo. Y Él nos debilita por medio de la aflicción y por medio de la adversidad. Y es por eso que debemos acudir a Él para ser fortalecidos, como lo vimos en el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 12 en el ejemplo del apóstol Pablo. Otro propósito de Dios en las adversidades es para que odiemos el pecado. Para que odiemos el pecado. El sufrimiento que viene juntamente con la desobediencia nos recuerda las consecuencias del pecado. En ocasiones Dios nos disciplina. Dios envía ciertas situaciones dolorosas a nuestras vidas por medio de adversidades, problemas, dificultades, enfermedades, como en el caso que vamos a mirar, para que aprendamos a odiar el pecado y practiquemos la justicia. De eso nos habla el Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6 del 1 hasta el 10, pero solamente voy a leer los 3 primeros versículos. Oh Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Mire lo que está diciendo el salmista, ¿no? Oh Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. El salmista entendió que la disciplina de Dios estaba sobre él y que esa enfermedad que él estaba experimentando era producto de alguna iniquidad o de algún desvío o de algún pecado que él había cometido.
cometido. Entonces, las enfermedades son parte de las adversidades que Dios permite para que nosotros odiemos el pecado. Otro propósito de las adversidades desde el punto de vista de Dios es para demostrar su fidelidad, para Él demostrarnos su fidelidad. Es en medio de las necesidades más grandes que comprendemos lo mucho que podemos confiar en el Señor. El dolor y el sufrimiento nos guían hacia su presencia en búsqueda de ayuda. Es en medio de la adversidad que descubriremos que Él siempre es fiel. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 43. Otro propósito de Dios en las adversidades es para capacitarnos para consolar a otros, para capacitarnos para que podamos consolar a otros. Es al ser consolados en medio de una aflicción, de una adversidad, que venimos a ser de ayuda para otros. Es decir, es al momento de experimentar la consolación de Dios en medio de una adversidad, de un dolor, de una situación difícil, que Él nos capacita para que podamos consolar a otras personas. Eso lo encontramos en 2 a los Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7. Es donde el texto nos dice que con la misma consolación que hemos sido consolados, el Señor espera que nosotros podamos también consolar a otros. 2 Corintios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, si ya hemos enfrentado el mismo dolor, la misma dificultad, la misma enfermedad, la misma adversidad, podemos comprender lo que otros sienten al transmitir o al transitar por el sendero en el cual nosotros ya hemos transitado. Otro propósito de la adversidad es para que podamos servirle al Señor. El dolor, el sufrimiento, la adversidad nos capacitan para servir a Dios de diversas maneras y suplir las necesidades de otras personas. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, 15 al 16, y el mismo capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, del 20 al 22. Dios utiliza las adversidades, el sufrimiento, para que podamos servirle a Dios de múltiples maneras y lo podamos hacer también a otras personas. Eso lo encontramos en ese texto que estamos mencionando del libro de los Hechos, capítulo 9, 15 al 16. Leemos esos dos textos. Dicen así: el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios usa las adversidades para que podamos servirle mejor de múltiples maneras. Es parte del plan del Señor y es el deseo que Él tiene que usted y yo lo podamos entender. Otro propósito por el cual Dios permite las adversidades es para expresar lo mucho que Él nos ama a nosotros. Es por su amor que Dios nos rescata de peligros que nosotros no vemos y que por medio de las adversidades Él nos libra de ciertas situaciones por las cuales usted y yo tal vez vamos a pasar, pero Él permite la adversidad como una forma de mostrarnos su amor para que no pasemos por esta situación. De igual manera, Dios utiliza las adversidades para cambiar nuestra dirección, para que cambiemos. De pronto vamos por un sendero y Él utiliza la adversidad, el problema, la enfermedad para desviarnos y podamos tomar el camino correcto. Dios usa las adversidades para que no nos descarriemos y para dirigir nuestros pasos hacia su camino. Eso fue lo que le sucedió a Jonás. Jonás 1, versículo 3. Y Jonás 3 nos dice qué fue lo que hizo Jonás. Y en Hechos 9, 1 al 4 y el versículo 20. Esos textos nos ayudan a entender que Dios usa las adversidades para que no nos descarriemos, para que
dirijamos o nos conduzcamos correctamente hacia donde el Señor quiere y hacia donde el Señor espera que nosotros podamos andar. Entonces, debemos entender que las adversidades son permitidas por el Señor y Él desea que nosotros tengamos eso muy en cuenta. Debemos ver que proviene de Dios las adversidades. Nuestra primera reacción frente a las adversidades debe ser acudir a la palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer frente a nuestras adversidades, pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Por hoy quiero que reflexionemos y pensemos. Por medio de cada uno de estos propósitos que Dios nos está permitiendo, usted y yo podamos analizar. ¿Para qué Dios me está permitiendo pasar por esta adversidad, por este problema, por esta angustia, por la situación en la que estamos viviendo? ¿Qué lecciones del Señor podemos aprender? La adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y nuestro compromiso con Él. Lo repito, la adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y nuestro compromiso con Él. Es después de enfrentar la adversidad que nuestra confianza en el Señor es fortalecida. Eso nos lo dice primera de Pedro 1, 6 al 7. Con cada adversidad nuestra fe se fortalece, pues recordamos la manera en la que Dios ha sido fiel en favor de cada uno de nosotros. El aspecto en que experimentamos más adversidad es el que Dios usa para lograr nuestra madurez espiritual. Es decir, el Señor ha trazado metas para nuestras vidas y sabe qué hacer para alcanzarlas, y cada día nos va a edificar. Y cada día Él va a permitir situaciones adversas para lograr ese propósito. Pero esto no puede lograrse de otra manera, sino solo por medio de las dificultades, sufrimientos y adversidades, tal como el Señor lo ha permitido. Entonces, quiero que terminemos este momento pensando, reflexionando. Esta adversidad por la cual está usted pasando, sea una enfermedad, sea un dolor, sea una tristeza, sea una situación adversa, sea una situación difícil, analicemos cuál es el propósito que Dios quiere que entendamos. Esta situación en la cual estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo actualmente en nuestro mundo una pandemia. Y qué bueno que podamos entender qué lección tiene Dios para nuestras vidas. O en esa adversidad por la cual tú estás pasando en estos momentos. Dificultad económica, dificultad en la salud, en las relaciones interpersonales. Pudimos ver diferentes propósitos de Dios en las adversidades. Entonces, que el Señor nos dé la gracia, nos dé el favor para que podamos entender, comprender y asumir la mentalidad que Él espera y que Él desea de cada uno de nosotros frente a las adversidades. Que el Señor nos permita, bajo la dirección de su Espíritu Santo, analizar por qué permite Dios lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y con este mensaje quiero alentarles, quiero animarles a que estemos conectados con el Señor y que en medio de las adversidades Él tiene el control. Él sabe por qué lo está permitiendo y Él desea que usted y yo tengamos claridad al respecto. Señor, te damos gracias porque sabemos que cada adversidad que tú permites en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un objetivo. En medio de esta situación que estamos viviendo actualmente, ayúdanos a entender que este tiempo que estamos tranquilos en nuestros hogares, en nuestras casas, sirva para entender el propósito de esta adversidad en nuestras vidas. Ayúdanos a estar alineados con tu voluntad. Oramos por cada persona que está sufriendo, que está padeciendo, Señor, a causa de esta enfermedad que está afectando al mundo. Oramos que tú seas fortaleciéndolos, guiándolos, ayudándolos. Y a nosotros, danos cada día la confianza para perseverar, confiando y creyendo en que tú eres fiel. Y ayúdanos a entender que las adversidades que tú permites en nuestras vidas
tienen propósitos específicos y enséñanos a mantenernos siempre, Señor, con la disposición a entender ese propósito y sobre todo comprender que las adversidades tú las usas para fortalecer nuestras vidas espirituales y para ayudarnos a crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por este momento, por esta oportunidad y cada día enséñanos a vivir de acuerdo a la mentalidad que tú deseas frente a las adversidades. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.